Vamos a ver este caso 6, ¿ya? ¿Alcanzan a ver todos? Sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. A ver, Constanza, tú misma léeme para tus compañeros en voz alta. Ya. Estoy con el micrófono así ya. Paciente femenina de 29 años sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de 7 días de evolución caracterizado por disuria, poliaquiuria y orinas fétidas. Había consultado en APS donde quedó en tratamiento con nitrofurantoína, pero se agrega intolerancia oral con vómitos profusos. Alza febril cuantificada en 39 grados y dolor abdominal en flanco derecho, mal caracterizado que la motiva a consultar en el servicio de urgencias. Ya. Bueno, entonces, estos son los datos que nos están dando, que se trata de una mujer joven, relativamente joven, 29 años, que no tiene antecedentes mórbidos de importancia aparentemente y presenta un cuadro de 7 días de evolución caracterizado por disuria, o sea, un malestar al orinar, poliaquiuria, un aumento de la frecuencia miccional con orinas de pequeña cantidad pero en forma repetida, y orinas de mal olor. Había consultado en la atención primaria, donde se le indicó un tratamiento con un antibiótico que es la nitrofurantoína, ¿ya? Que es un antibiótico que habitualmente se da para los cuadros de infección urinaria baja, los tipos cistitis, ¿ya? Pero estándolo tomando, la señora presentó intolerancia oral con vómitos profusos, o sea, abundantes, y se le agregó posteriormente alza febril cuantificada en 39 grados y dolor en el flanco derecho, mal caracterizado, dice ahí, y que la motiva a consultar esta vez en el servicio de urgencia, ¿ya? Esa es la historia que nos dan. Entonces, ustedes, digamos, me interesan que le construyan una historia actual, una anamnesis próxima. ¿Qué elementos son necesarios a ustedes aclarar en cuanto a la causa de consulta? ¿Cuál sería la causa de consulta, el motivo de consulta principal de ella en este caso? El dolor abdominal. Ya el dolor ya abdominal, lumbar, podríamos decir en el lado derecho que decía la historia. ¿Ya? ¿Y asociado a alguna otra cosa más? El vómito, la fiebre. La fiebre. Yo creo que la fiebre y el dolor fue lo que le hizo consultar. Entonces esos serían los motivos de consulta, ¿ya? Entonces, ¿qué pregunta habría que hacerle a esta señora con respecto a su historia? ¿Qué cosas le preguntarían a ustedes? A ver, Bárbara Rodríguez. Dime, Bárbara. ¿Qué pregunta? Vayan ustedes preguntando. Sí, estaba pensando. Le preguntaría que me diera más detalles del dolor. Porque si me dice que el dolor está mal caracterizado, si queremos llegar a un buen diagnóstico deberíamos saber con mayor detalle de qué se trata. Ya, muy bien. Bueno, se trata de un dolor que se ubica en la zona de la flanco derecho, irradiado hacia la zona dorsal, lumbar, y que es como un dolor persistente, pesado que tiene la señora ahí, ¿ya? Que en general no se modifica con los cambios de posición, está ahí siempre presente. No se irradia tampoco, es como un dolor pesado que tiene, ¿ya? ¿Qué más? ¿Es un dolor visceral entonces? No tiene la irradiación que sigue al urete. Claro, digamos, no se irradia, digamos, un dolor persistente que tiene ahí en la zona del flanco y fosa lumbar del lado derecho, ¿ya?
Pregunten. Habría que preguntar sobre la frecuencia de los vómitos y más sobre el dolor, cuándo apareció, cómo es la evolución y eso. Bueno, ¿Y si le sigue doliendo el orinar? Ya. La señora dice que comenzó con molestias urinarias más bien en la zona baja, así como en la zona del hipogastrio, y que tenía básicamente molestias para orinar, sensación de dolor, malestar al orinar, con este aumento de la frecuencia miccional, y tenía que ir a cada rato al baño, y quedaba con ganas de seguir haciendo más, y con orina de mal olor. Eso fue lo que tuvo inicialmente. Y ahí consultó en el policlínico y se le hizo el diagnóstico aparente de una infección urinaria baja y se le dio ese antibiótico que se llama nitrofurantoína, que estuvo tomando, se tomaba 3 cápsulas al día, pero dice que cuando llevaba como unos 2 días tomándola ya la empezó a rechazar y ahí empezó con los vómitos, ¿ya? O sea, los vómitos se agregaron en la evolución del cuadro. Y eran vómitos, digamos, bastante intensos inicialmente, pero que no eran así como específicos de vómito alimenticio, ni tampoco ningún color específico. Era un vómito de color claro. Y que, digamos, después se le agregó la sensación febril, la fiebre que se objetivó, que tenía alta, 39 grados, con incluso sensación de calofrío, y el dolor ahí en la zona lumbar del lado derecho, que inicialmente no lo tenía. Esto apareció más o menos después de estar tomando el antibiótico como 2 o 3 días, ¿ya? Y ahí fue cuando consultó. Ese es más o menos la evolución. Habría que preguntar si es que terminó. Dime nomás. Habría que ver si se trata con el antibiótico o al momento de reaccionar, de tener reacción alérgica ante el medicamento de tomarlo, porque en ese caso podría ser que la infección de infección baja haya subido y ahora es una infección de la urinaria alta. Ya, pero ¿cómo le preguntarías tú, Constanza? Le preguntaría si actualmente está tomando algún medicamento o si terminó con el tratamiento que le habían dado anteriormente, con la nitrofurantoína. Alcanzó a tomar 2 días apenas porque después ya se empezó a sentir peor y dejó de tomarlo, y además que sentía que también le caía muy mal a la guata, por eso que vomitó, ¿ya? Y entonces alcanzó a tomar 2 días. Después ya no siguió tomando nada, lo mucho tomó un paracetamol para fiebre y malestar general, y ahí tuvo que consultar como al día siguiente, ¿ya? O sea, vino a consultar como a los 3 días de haber estado tomando ese medicamento, ¿ya? ¿Qué más preguntarías tú? Preguntar si tiene hematuria. ¿Cómo lo preguntarías tú? Porque tú no le puedes preguntar así al paciente, piensa que yo soy la paciente. ¿Ha visto algún cambio de color en la orina? Eso. Bueno, las orinas son mucho más oscuras, turbias, pero no rojizas, ¿ya? Son oscuras y turbias, ¿ya? Y persiste el mal olor igual. Yo también le preguntaría si va frecuentemente al baño durante la noche también, no solamente durante el día. O sea, si es solo durante el día o si es durante el día y además en la noche. Desde que está con este cuadro, sí, tiene que levantarse al baño en muchas oportunidades porque siente así como sensación de orinar, ¿ya? Entonces está levantándose en la noche. Pero ahora no más, antes no le pasaba eso. Entonces, eso fue justo después de tomarse el medicamento. No.
Eso estaba, digamos, antes de consultar, digamos, en el policlínico. Ya estaba levantándose la noche a orinar. Y persistió de empezar a tomarlo. Eso persiste, ¿ya? Persistió. No es como que hubiera aumentado o disminuido. No tuvo relación con la ingesta de medicamentos. Eso ya estaba antes de consultar, ¿ya? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa será importante preguntar? Estamos en la anamnesis próxima. Si el dolor que presenta es tipo cólico o permanente, constante. ¿Ya? Bueno, tu compañero ahí preguntó qué características tenía el dolor. Yo le dije que es un dolor de tipo como persistente, permanente, que no tiene variación en cuanto a intensidad en el tiempo, ¿ya? Persiste, está permanente ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿ese es un dolor cólico o no? ¿Qué piensas tú? No, es constante, no es cólico. No es cólico, ¿ya? Entonces, no es un dolor cólico. Pregunten más. Pero, ¿no es una pielonefritis? Pero no empiece a hacer diagnóstico ahora, estamos en la historia. Es que no sé qué... Puede que sea una pielonefritis. Claro, si no hay ninguna cosa así, como les digo, a mí más que el diagnóstico me interesa la técnica de interrogación, ¿ya? Porque ustedes van a tener a futuro personas que le van a ir a contar historias, y muchas veces historias que son con datos así como aislados, ¿ya? Y ustedes tienen que ir construyendo esta historia clínica para llegar a un diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, primero hay que identificar el motivo de consulta. En relación al motivo de consulta, en este caso dijimos que era el dolor de la zona lumbar asociado a fiebre, en una persona que ya estaba con un cuadro que le hayan dado un medicamento, ¿ya? Y como que se complicó más aún y por eso consulta. Entonces ahí uno tiene que hacer preguntas atingentes al cuadro, y después de todo esto ya tú empiezas a examinarlo, etcétera, empiezas ya a plantear hipótesis diagnósticas. Pero en este caso hay muchas cosas que preguntarle a esta persona. Doctor, Dímelo. ¿se le podría preguntar algún antecedente si tiene hipertensión arterial o alguna otra enfermedad crónica? Bueno, sí, los antecedentes mórbidos son importantes dentro de la amnesia remota. Refiere que ha tenido por lo menos unos 2 o 3 episodios como de cistitis previa, así como infecciones urinarias bajas, años atrás, ¿ya? No es hipertensa, no es diabética, y no recuerdo ¿Y si la orina presenta espuma? No, la dice refiere que sus orinas son claras habitualmente. ¿Qué otra cosa más preguntarían, ya sea de la anamnesis próxima o remota? No sé si lo dijeron, pero preguntar sobre su volumen, porque una cosa puede ser que vaya hartas veces al baño y que haga poco, o que vaya hartas veces y que también haga mucho pipí. En este caso, en este periodo, tú dices, de cuando consulta, estaba orinando, digamos, bastante, pero cantidades pequeñas. Pues eso tenía una poliacuria, le ponen ahí. Antes que presentara estas molestias, ella no tenía ningún malestar para orinar, por lo menos previo a estos 7 días que dice que estaba con molestia urinaria. ¿Qué otra cosa es importante averiguar con respecto a su historia? Antecedentes familiares, si ha tenido algún pasado también no es quirúrgico, etcétera. Antecedentes quirúrgicos no tiene, nunca ha sido operada. Y antecedentes familiares sí tiene, digamos, los papás son hipertensos, pero otro tipo de problemas de riñón, aparentemente en la familia no hay. También se le puede...
No, No sé, cortito. También se le podía preguntar sobre su higiene, Eso es importante, muy bien. ¿A qué te refieres tú con la higiene? porque si se está hablando de una infección, puede ser que probablemente no tenga buena higiene y eso Pero, pudo haberlo ocasionado. ¿y cómo lo preguntarías tú? Porque tú no, bueno, si uno le pregunta cómo es su higiene a una persona, Ah, es como difícil de por contestar. ejemplo, podría preguntarle si a la hora de bañarse, no sé, pues se lava solamente con agua o con jabón, ¿Ya? o, o cuando se limpia lo hace bien, si se lava las manos, Ya. eh, no sé No, cómo. en general, la orientación que estás dando está bien. Eso dentro de la anamnesis remota, de los hábitos, es importante, junto con otras cosas más. Eh, Alguien que está opinando ahí. Bueno, hay que preguntar por eso, por los hábitos miccionales, ¿ya? Habitualmente, ¿cuántas veces va al baño? A orinar durante el día, ¿ya? ¿Qué otra pregunta cae de cajón ahí? No hemos preguntado cuánta agua toma al día. Eso hay que preguntarlo, porque eso va a depender de cuánto orina una persona, ¿ya? Ella toma poca agua, porque por su trabajo, en general, refiere que no le dan mucho permiso para ir al baño, entonces, en general, como hábito de vida, en general toma poca agua, y lo tiene así asumido, que está haciendo mal, pero que también no la dejan. Ella trabaja en una tienda de retail. Así que la jefa no le da mucho permiso para ir al baño, entonces trata de evitar, ¿ya? Y en general cuando va al baño va apuradita y trata de limpiarse bien. En ese sentido, digamos, también lo que preguntaba, ¿cómo se llama la compañera? Preguntó que estaba con una K, Karina. Sí, Karina Rodríguez. Karina, ya estaba bien en el sentido de averiguar bien las técnicas de limpieza, que eso es importante en la mujer, ¿ya? Muchas veces cuando se limpian así con el papel confort o desde atrás hacia adelante, arrastran, digamos, gérmenes de la zona del ano hacia la zona de la vagina y eso puede favorecer la infección urinaria, ¿ya? Siempre en general a las mujeres se les enseña a limpiarse cuando son niñas con el papel confort de adelante hacia atrás, ¿ya? Y después botarlo. Porque eso influye, digamos, también en este tipo de problemas. ¿Qué otra cosa más será importante preguntar? ¿La vida sexual será importante preguntar? Sí, para descartar también otra infección Claro, eso es importante de... saber porque en general las mujeres cuando están en su vida fértil, activa y tienen pareja sexual, aumenta su riesgo de infecciones. Habitualmente, por eso que muchas veces cuando se casan y están en la luna de miel, muchas veces comienza la típica infección urinaria de la luna de miel, se le llama eso. Y que eso tiene que ver con su actividad sexual, ¿ya? De por sí el roce, la fricción que se produce, favorece también las infecciones. Entonces hay que preguntar, se fijan varias cosas, preguntar por su ingesta de líquidos que tiene promedio, sus hábitos miccionales, cuántas veces va al baño durante el día, sus técnicas de limpieza. Es importante. ¿Qué otra cosa preguntar? ¿Será importante saber si va al ginecólogo en forma frecuente? ¿Mm? Es que ya viene diciendo que fue al médico por la infección urinaria. O sea, No, tendría que ser pero hay cosas, antes de... claro, pero eso dentro del antecedente de la anamnesis remota estamos hablando, no estamos hablando de la historia actual, ¿ya? Ahora fue al médico de la atención primaria nomás, pero esto que estamos hablando es con respecto a la anamnesis remota, ¿ya? ¿Se le podría preguntar si es que toma algún otro medicamento
Porque Claro, por lo que saber, tengo entendido que hay algunos medicamentos para la diabetes que pueden provocar alguna, o sea, hacer más susceptible a la persona para que haga una infección urinaria baja. ¿y qué medicamento tú conoces? Hoy no recuerdo el nombre, pero uno que le habían dado a mi abuela. Que le dijeron que podía provocar alguno de esos efectos. Ah, ya. Hay, claro, hay unos fármacos que son para disminuir los niveles de glicemia, que son nuevos. Son hipoglicemiantes que actúan inhibiendo la absorción de glucosa, ¿ya? Sí, era un fármaco más nuevo. Claro. Entonces, Y eso, digamos, aumenta la glicosuria y eso se asocia a una mayor incidencia de infecciones urinarias e infecciones vaginales, ¿ya? Claro, son los niveles de la CGT2, ¿ya? Pero no, en este caso ya no tiene antecedentes de diabetes, no estaba tomando nada de eso. Es importante saber qué método anticonceptivo te ocupa, si acaso tiene un dispositivo intrauterino o toma anticonceptivos orales. Eso también es importante relacionado con el cuadro actual. Bueno, pasemos a ver los datos complementarios, lo que se aporta mediante el interrogatorio, ¿ya? De la anamnesis próxima. Bueno, le preguntaron desde cuándo comenzó con las molestias. Ella dice hace aproximadamente una semana. ¿Cómo son estas molestias? Presenta dolor al orinar con dificultad que le obliga a ir al baño en muchas ocasiones. Sensación de ardor, de querer seguir orinando y no poder hacerlo. ¿Cómo se llama eso? El término técnico. Tenesmo vaginal, vesical. ¿Ya? Porque también hay un tenesmo rectal, ¿ya? Cuando la persona quiere defecar y no puede hacerlo. En este caso es por la parte miccional, ¿ya? ¿Nota algún cambio en la coloración de la orina? Sí, nota la orina mucho más oscura y con mal olor. ¿Ha tenido fiebre? ¿Cuándo comenzó la fiebre y de qué cuantía? Sí, hace 3 días se le agregó fiebre con 39 grados y calofríos, ¿ya? ¿Tiene dolor abdominal en qué lugar? Sí, principalmente en la zona lumbar derecha y en la zona del bajo vientre. O sea, también le dolía bajo el ombligo, ¿ya? ¿Ha tomado algún medicamento? Sí, consultó a un policlínico cuando le comenzaron las molestias para orinar y se le dio nitrofurantoína, pero después se le agregó fiebre y siguió sintiéndose mal. ¿Tuvo algún otro síntoma? Sí, tuvo vómitos sin diarrea. También mucho decaimiento y fatigabilidad, ¿ya? Eso se le preguntó con respecto a la anamnesis próxima. Con respecto a la anamnesis remota, se le preguntó si tenía algún antecedente mórbido. Ha tenido cistitis al menos en 3 oportunidades. Eso lo dije yo, ¿cierto? Antecedentes familiares, no registra. Antecedentes ginecobstétrica, actividad sexual desde los 17 años, tiene 29. Pareja única actual, iniciando relación hace un mes. O sea, hace poquito que estaba con la pareja actual. Gesta 0 para 0, aborto 0, o sea, no se ha embarazado ni tampoco ha tenido aborto. Utiliza anticonceptivos orales, refiere un flujo vaginal. Eso es importante también preguntar, ¿ya? Si acaso botaba algún flujo por la vagina, porque a veces pueden coexistir una infección urinaria con alguna infección también de la vagina, ¿ya? Nunca se ha hecho Papa Nicolau, PAP, ¿ya? Hábitos, tabaco ocasional, alcohol, no, escasa ingesta de líquidos, eso era lo que yo le decía en cuanto a preguntar por acaso tomaba líquido o no, ¿ya? Hábitos intestinales, estreñimiento, eso también puede ser como un factor predisponente para hacer infecciones, mujeres que en general tienen un hábito evacuatorio bastante alejado, así que van pocas veces al baño, también eso puede favorecer la infección en cierto sentido.
Hábitos miccionales refiere ir pocas veces al baño por razones de trabajo. Es vendedora de una tienda retail, ¿no? Eso en cuanto a la parte de historias, ¿ya? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta parte? ¿Por qué se asocia el estreñimiento a la infección? En general, cuando la persona es estítica, aumenta un poco la proliferación bacteriana. De por sí, el tubo intestinal es una zona que no es estéril, que hay gérmenes. La zona anal hay gérmenes. Y esos son los gérmenes que habitualmente migran por vía microscópica hacia la zona anterior y colonizan la vagina y la uretra. Y por mecanismo ascendente colonizan la vejiga y dan las infecciones urinarias bajas. Y si siguen más arriba pueden llegar hacia el riñón y dar la pielonefritis. La vía más frecuente de infecciones urinarias son la vía ascendente. La vía hematógena, que venga infección de otro lado, que se irradie por la sangre, eso es menos frecuente. Entonces, en general, cuando la persona pasa muchos días sin obrar, puede ser un factor, ya para algunos que se considera como un factor de riesgo, para otros no le da mucha importancia, pero sí, como al mismo tiempo las personas que pasan con diarrea también pueden tener también mayor riesgo a hacer, digamos, infecciones, ¿ya? Eso. Gracias. Bueno, vamos a pasar al examen físico. ¿Qué cosa ustedes, esta persona de 29 años, imagínense que usted está en el servicio de urgencia y le llega a consultar, ¿ya? Acuérdense que estaba con fiebre, que estaba con dolor en la zona de la fosa lumbar del lado derecho. ¿Qué cosa ustedes examinarían, ya? Entonces, lo ideal sería examinarla así en forma general. Vayan diciéndome qué cosas examinarían, digamos, del examen general, examen más específico, más examentario. Cuénteme. A ver, Raúl Ramos. ¿Está por ahí, Raúl? Ya, cuéntame. ¿Qué cosa tú examinarías, digamos, en esta paciente en particular? No, pero empieza por la parte general, ¿ya? A ver, cuéntame, independiente de esta paciente, ¿qué cosa cómo dirige el examen físico? ¿Sí? Ya, el aspecto general, claro. Hay muchas veces que uno, con puro ver al paciente, puede hacer hasta un diagnóstico de viso de algunas patologías, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que está con una hepatitis, así, una vez se puede verle ahí la fase histérica, o un paciente que está con imagínense, una parálisis facial, con puro mirarlo ya uno le puede hacer el diagnóstico. Bueno, entonces siempre, digamos, el aspecto general es algo importante, ya, correcto. ¿Qué más tú incluyes dentro de esto? Ya. Pero dentro de las condiciones generales, digamos, el aspecto, antes de pasar a los signos vitales, la constitución, ¿te fijas tú? Ya, pues eso es importante, ver si el paciente es un paciente endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, ¿ya? Y asociado a eso, ¿qué cosa tú ves? El estado nutritivo, ¿ya? Entonces uno puede decir un paciente ectomorfo y eutrófico, o por el contrario, puede ser mesomorfo y tener sobrepeso, ¿cierto? Ya, eso dentro como la apariencia general, ¿ya? Igual uno puede ver si el paciente cómo está, si llega angustiado. En este caso, imagínense, la paciente estaba con fiebre 39 grados y tenía calofrío. Igual probablemente vamos a ver una paciente que va a estar decaída y con una fase febril. ¿Cómo es la fase febril? A ver,
Marcelo Reyes. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. A ver, muéstrate, enciende la cámara. ¿Tienes cámara o no? Sí, a ver. Ahí, hola. ¿Cómo es la fase febril? Las características más que nada son una coloración más rojiza en la cara. Ya, Puede haber se me olvidó, taquipnea, no, sí, taquipnea, un aumento claro, en la frecuencia respiratoria. correcto. No sé, no se me ocurre nada. Y aspecto sudoroso, muchas veces. Claro, sí, Febril, el tono de la piel también. a estar húmedo, con sudor, como tú Claro. dices, rubor en la zona de la mejilla probablemente, y en la zona también de la frente. Taquipnea, también puede verlo, si le toma el pulso va a estar probablemente taquicárdico. Ya, bien. ¿Qué cosa será importante evaluar en cuanto a la parte de signos vitales? A ver, Camila. Camila Pérez. A ver, Camila. ¿Me escucha, Camila? Sí, profe, no tengo muy buena señal. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? sí. ¿Aló? No, ¿Me te escucha? escucho bien. Te escucho bien. Ya. Sí, ¿qué preguntó, profe? Eh, Que no se me está cortando la señal a cada rato, no me escucho, no ya, entendí la verdad que preguntó. te pregunté por los signos vitales, qué cosa, digamos, controla y qué es lo que esperaría, digamos, en una paciente como esta. ¿Ya? En cuanto al pulso, ya dijimos algo. La temperatura, La temperatura, ya que en este caso debería estar febril. ¿Ya? ¿Qué más? eh, La presión arterial, la ¿cómo debería estar? presión, sí, la presión arterial. ¿Ya? eh, Debería estar normal o, puede ser la a ver, la presión arterial, ¿cómo debería estar? ¿Normal o qué posibilidad hay? ¿Que esté hiper o hipotensa? ¿Aló? 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 Sí, sí te escucho. ¿Aló? Se perdió la señal, la Camila parece. A ver, Javiera, ¿está por ahí? Javiera, Sí, profe. le preguntaba a la Camila cómo debería estar la presión arterial, ¿ya? ¿Elevada? Si Elevada, está ¿por con qué? una fase febril. No, todo lo contrario. ¿Qué sucede cuando una persona está con fiebre en esa instancia? Para perder calor, ¿qué hace? El organismo se vasodilata, Ah, ¿ya? claro, la vasodilatación disminuye la... ¿Verdad? Sí. Entonces, incluso puede haber, si el paciente está con un cuadro séptico, puede tener tendencia a la hipotensión, porque tú sabes que dentro de los procesos sépticos muchas veces te liberan sustancias, mediadores que te producen vasodilatación, ¿ya? Ujú. Entonces, eso hace que pudiera estar hipotensa y eso es un signo de gravedad. A veces cuando un paciente ingresa con un proceso infeccioso, febril, y está hipotenso, eso lógicamente le da un plus de gravedad, ¿ya? Porque indica que hay un comportamiento de tipo bacterémico, o sea, hay probablemente paso de gérmenes a la sangre, ¿ya? Y liberación de toxinas, etcétera. Entonces, eso es importante. Ya, y en cuanto al pulso, dijimos que probablemente puede estar rápido, taquicárdico. Y en cuanto a la frecuencia respiratoria, dijo tu compañero que probablemente iba a estar aumentada la frecuencia respiratoria. Ya.
En cuanto a la parte del examen segmentario, a ver, tú misma, de la cara, de la boca, ¿qué cosas sería importante ver en esta niña? Bueno, ver la facie, como dijo un compañero anteriormente, también en los labios, fijarse la hidratación de los labios. Eso, Sí, ya, una acción. la mucosa oral, la lengua, si está la lengua seca, ya, ver Claro. eso, correcto, ya. Más que nada la cavidad oral. Ya, bien. A ver, Felipe Poblete. Felipe, Sí, a ver, muéstrate por favor. profe, que estoy del computador, no tengo cámara. Ah, ya, bueno, no importa, ya. Del examen de cuello, ¿qué cosa exploras tú habitualmente en cualquier persona? ¿Los ganglios? Ya, si tiene adenopatía, ya. ¿Qué más? Eh, mm, Fijarse en el pulso. ¿El pulso carotídeo, tú dices? ¿Ah? En la tiroides. La tiroides, correcto, ya. Ganglio, palpar tiroides. Claro, los pulsos carotídeos y ver si se le ve la yugular, ¿ya? Y alguna vez la yugular también refleja el grado de hidratación o sobrecarga que puede tener un paciente, ¿ya? En este caso, la paciente pudiera estar deshidratada, digamos, y tener las yugulares planas, ¿ya? Ya. A nivel de tórax, a ver, Matías Quitral. Yo, Matías, profesor, doctor. a ver, tu cámara para verte. ¿Se ve? Ahí, hola. Hola, doctor. A ver, Matías, cuéntame, del examen de tórax, que tú examinarías, digamos, a una persona común y corriente. ¿Con una persona común y corriente? O sea, claro, para que no te especifique en este caso, ¿qué cosa tú explorarías, digamos, en el tórax de un Ya, paciente? primeramente me iría por la inspección a ver el tema del estado de la piel, la forma del tórax, si hay ¿Ya? simetría, si hay pectum carinatum, excavatum, ¿Ya? si hay el tema de la respiración, si se ve el paciente agitado, el uso de la musculatura accesoria al momento de respirar. Bien, todo eso está muy bien. ¿Ya? Y en la parte del estudio cardíaco, ¿cómo, El estudio, cómo exploras la parte cardíaca? el estudio cardíaco, bueno, podría haber el choque de punta ¿Ya? a nivel de la inspección. También ver si el paciente está taquicárdico, ya que por cada grado de temperatura también la frecuencia cardíaca aumenta por la fiebre. ¿Ya? Correcto. A nivel cardíaco, se podría ver. ¿Y la parte de la ocultación? La ocultación, En la ocultación, ¿qué tiene que explorar? ver los ruidos cardíacos a nivel de cada foco, ¿Ya? si hay presencia de soplos, por ejemplo, ruidos ¿Ya? anormales. ¿Ya? Y eso a grandes rasgos. Ya, bien. ¿Y la parte de pulmones? En la parte de pulmón, como dije, ver el tipo de respiración que tiene el paciente y ocultar por todo el aparato respiratorio para buscar ruidos anormales en caso de que haya, o también los mismos pulmonares que son normales. Claro, el murmullo pulmonar y ruido agregado, ¿ya? Sí. ¿Y la parte de vibraciones vocales la exploraría? También, pues vibraciones. Sí.
y la percusión, para ver si hay una sonoridad distinta a lo esperable. Sí. En este caso en particular, pues no debiera haber alteración a nivel del tórax, ¿ya? Ya, bueno, sigamos. Gracias. Tú eres Matías. Luciano. ¿Hay Luciano? Aló. Hola. Hola. Profesor, sí. ¿Tienes cámara o no? Profe, se me pega el programa con la cámara. Ya, bueno. Hay Luciano, a nivel de abdomen. ¿Qué cosas explorarías tú? ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, lo primero, inspección general del abdomen. ¿Ya? También podríamos hacer palpación, cubriendo todos los cuadrantes del abdomen, pero especialmente los que tienen relación con el riñón derecho de la paciente en este caso. Ya, correcto. Y ¿Hay alguna maniobra específica que tú le harías en relación a lo último que dijiste? en palpación, Sí, o con la técnica de palpación o percusión. el método de Bouillon, por ejemplo. Ese es más bien para palpación, pero que hay un signo, digamos, ahí que se llama En inspección, me dice usted. en la palpación y percusión. Ah, Que probablemente con esa maniobra tú le provocarías dolor. la puño percusión. La puño percusión, ¿ya? Hay que hacerle puño percusión a esta señora y probablemente va a doler mucho en la zona lumbar, ¿ya? Sí, y auscultación también se le puede hacer. Correcto. Bueno, en este caso probablemente la auscultación debería ser, ¿ya? Ya. Ya. Ahora, independiente de este caso, ¿cómo palpas tú el hígado? En el hipocondrio derecho, ¿Ya? Y si el hígado está, ponte tú, unos 5 centímetros bajo reborde costal, ¿qué otra cosa más explorarías tú del hígado si lo palpas? la vesícula biliar. No, pero no necesariamente va a palpar la vesícula, puedes que palpe el hígado, pero no la vesícula. A menos que tuviese la señora alguna cosa como una colecistitis aguda, que ahí podría tener la masa palpatoria y la vesícula, muy sensible. ¿Ya? El signo de Murphy se llama eso, ¿ya? El signo de Murphy. Claro, Murphy, ¿ya? Ya. Pero ¿qué otra cosa más? Si tiene una hepatomegalia, tú podrías fijarte con la palpación. La forma, la consistencia. Eso, la forma, la consistencia, la superficie, ¿ya? Hay algunas patologías en las cuales puede haber superficie irregular, porque un paciente que tenga una fibrosis o que tenga una enfermedad tumoral de tipo metastásica, son irregulares. Entonces uno, a través de la misma palpación, tú puedes ver la forma, si tiene borde importante, si lisa, si la superficie es irregular, ver la sensibilidad también del hígado, si acaso le duele con la maniobra de palpación o no, ¿ya? Eso. Y para establecer si el paciente tiene hepatomegalia, ¿será importante solamente ver el borde inferior o será también importante delimitar el borde superior? A ver, Luciano, ¿qué opinas tú? ¿Podemos hacer la percusión a nivel de las costillas? Claro, es importante determinar cuál es el límite superior, porque un paciente pudiera tener el hígado caído, o sea, tener una atosis del hígado, y en ese caso ahí no se trata de una visceromegalia, sino que probablemente por la atosis, digamos, tú lo palpas. Entonces siempre es importante establecer el límite superior. ¿Y cuál debiera ser el límite superior normalmente?
La quinta costilla, o sea, el quinto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal, ¿ya? Si uno, por ejemplo, estuviese percutiendo y lo encuentra en el sexto espacio intercostal, ahí estaría caído probablemente el hígado, ¿ya? Hablaríamos de una tosis, ¿ya? Por eso es importante determinar el límite superior, ¿ya? Ya. ¿Hay algún otro órgano dentro del abdomen que uno trata de explorar así en forma dirigida? ¿El vaso? El vaso, ¿ya? Claro, hay maniobras para el vaso y en algunas patologías, digamos, es importante explorarlo en forma dirigida, ¿ya? Y bueno, y ver todos los distintos cuadrantes del abdomen tratando de buscar alguna masa anómala o la presencia de líquido abdominal, que la ascitis que muchas veces pudiera estar en algunos casos, ¿ya? En este caso específico la señora no tiene ascitis, ¿ya? A ver, vamos a ver el examen físico que tenía, los elementos más importantes del examen físico que se le encontró. Dice fase febril con rubor y sudorosa, constitución mesomorfa, eutrófica, presión arterial 100/70, o sea, está normotensa, no estaba, digamos, hipotensa. Frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, temperatura 39 grados, se le tomó también la saturometría 99%, frecuencia respiratoria 26 por minuto, está algo polimneica. Vigilia algo agitada, hidratación límite, corazón ritmo regular en 2 tiempos, sin soplo, pulmones, murmullo pulmonar presente, sin ruido agregado, abdomen blando, presible, sensible a la palpación en hipogastrio y en el flanco derecho, o sea, le dolía también en la zona baja y el flanco derecho. Ruido aéreo positivo, no se palpan masa, puño percusión positiva a derecha, extremidades sin edema, ¿ya? Este es un examen físico como bien resumido, pero normalmente ustedes, sobre todo en esta fase, en esta primera etapa, deben hacer un examen físico detallado en base a la pauta que tienen, ir poniendo todas las cosas para que la aprendan bien, ¿ya? Uno posteriormente, ya cuando tiene su año de circo, se va directo como a las cosas principales, pero ustedes para poder aprender bien, digamos, deberán hacer todo el pauteo, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, Sí. en cuanto a, ya en base a la historia clínica y en base al examen físico, probablemente ya tenemos una cierta orientación diagnóstica, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Ya. ¿Qué exámenes de laboratorio le pedirían a ustedes para poder comprobar esta sospecha diagnóstica? ¿Ya? Podríamos ver la densidad urinaria. La densidad urinaria. ¿Y eso dónde tú O lo ves? no es tan relevante. Es que uno siempre tiene que pedir las cosas relacionadas con el motivo de consulta. Ya en este caso, bueno, la densidad urinaria no es tan importante. Igual la densidad urinaria forma parte de ¿qué examen mayor? ¿Orina completa? De la orina completa, ¿ya? La orina completa es un examen que tiene una parte de examen químico y una parte que se llama sedimento urinario. Y dentro del examen químico, tú puedes determinar la densidad urinaria, ¿ya? Pero como te digo, en este caso en particular no creo que vaya a tener ninguna alteración, ¿ya? Entonces, si se tiene sospecha de una infección, se podría pedir ver el pH urinario, ¿o no? Claro, Porque o sea, si es más alcalino o claro, más ácido. correcto. No, correcto. Uno depende si el paciente va a consultar, en este caso la asistencia pública, ahí le van a pedir como examen de urgencia probablemente un examen de sedimento urinario, porque la orina completa no la hacen como examen de urgencia, ya no está dentro de los exámenes que se hacen ahí a menudo. Pero si estamos, digamos, en el poli, ponte tú, si yo estoy en el poli de nefrología y me llega a consultar, yo le pido una orina completa, porque la orina completa es más completa, como su nombre lo dice, me da la evaluación del examen químico más el sedimento urinario, ¿ya? En este caso, dentro del examen químico, uno puede determinar el pH, que en este caso lo más probable es que va a tener un pH de tipo alcalino, justamente como dices tú, que se asocia más a infecciones.
se le determina la densidad, las proteínas, la glucosa en la orina, la presencia de hemoglobina en la orina, si tiene urobilinógeno. En general, todas esas cosas se determinan dentro del examen químico de la orina. Y está el sedimento urinario, que es aquella parte de la orina que es sometida a centrifugación y que le sacan de ese centrifugado lo que precipita, se extiende sobre un flotis y el tecnólogo ahí lo que informa es la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, si tiene cilindros, si tiene bacterias, si tiene cristales. Todas esas cosas se pueden informar dentro del sedimento urinario. En este caso, ¿qué deberíamos ver en un sedimento urinario? A ver... ¿Leucocituria? Leucocituria. ¿Quién dijo leucocituria? Yo. ¿Quién es yo? Felipe, muy bien. Ya. Los leucocitos probablemente van a estar aumentados en la orina. ¿Qué otra cosa más, Felipe, podría haber? ¿Pueden haber cilindros? ¿Cilindro? No, los cilindros, o sea, pudieran haber, pero no sería lo más probable que en este caso encontráramos relacionado con el diagnóstico, ¿ya? Los leucocitos aumentados, sí. ¿Qué otra cosa más te preguntaba yo que acompaña la infección urinaria habitualmente? ¿Hematuria podría ser? Pudiera haber hematuria. La hematuria dentro de la infección urinaria se produce porque, imagínense, la vejiga, toda la parte interna, las mucosas van a estar muy friables, muy inflamadas por el proceso infeccioso. Entonces, a veces hay sangramiento de pequeños capilares de revestimiento de la mucosa y eso puede te dar hematuria, ¿ya? Y en este caso, la hematuria, ¿qué término uno le pondría? Le pondría, digamos, una hematuria de tipo... Porque cuando vimos... No, pues las hematurias glomerulares vienen de arriba del riñón. Cuando son de la vía urinaria son hematurias, probablemente tendría una hematuria de tipo urológica, o sea, de la vía urinaria, ¿ya? Porque probablemente si sangra va a sangrar de la parte baja de la vía urinaria. Imagínense que tiene toda la parte de su sistema urinario inflamado, ¿ya? Entonces, probablemente los glóbulos rojos van a ser glóbulos rojos ¿de qué tipo? No espiculados. ¿Ah? No epiculados, espiculados. Espiculados son cuando vienen fragmentados, y eso porque atraviesan la membrana basal. Y eso es propio de las enfermedades glomerulares, ¿ya? Pero en Sí. este caso... Por eso no espiculares. Claro, glóbulos rojos enteros, por así decir, ¿ya? Enteros Doctor. o glóbulos rojos frescos, ¿ya? Sí, Pero yo, Marco, pero si en la anamnesis próxima se le preguntó sobre el color de la orina y dijo tener una orina más turbia, no roja, no roja como con sangre fresca, eso no quiere decir que la sangre viene desde más arriba y sufre todo el proceso. No, en general, mira, cuando los glóbulos rojos son menos de 100 por campo, es microscópica la orina. O sea, tú no lo vas a ver a simple ojo. Cuando el sangramiento es muy importante, habitualmente más de 1 o 2 ml, te pueden teñir la orina y ahí va a adquirir un color más rojizo, ¿ya? Pero esto lo que estamos hablando es sedimento urinario, que el tecnólogo podría informar que tenga glóbulos rojos en la orina, en un proceso infeccioso, puede haber. Y eso le preguntaba qué tipo de glóbulos rojos uno esperaría, encontrar glóbulos rojos frescos, así con glóbulos rojos así enteros, lisos, porque vienen de la vía urinaria, ¿ya? Que está inflamada. Y probablemente pueden haber coágulos también, porque estos glóbulos rojos pueden aglutinarse y formar coágulos. A diferencia de cuando son hematurias que vienen de la parte alta del glomérulo, que atraviesan la membrana basal, que habitualmente son glóbulos rojos fragmentados, que son habitualmente pequeñas cantidades,
y que son con proteinuria, ¿ya? Y a veces pueden acompañarse de presencia de cilindros hemáticos, ¿ya? Que en este caso no debería haber cilindros porque es más bajo, esto de la vía urinaria, ¿ya? Así para, frente a la pregunta, si pueden haber glóbulos rojos en la orina, sí pueden haber, ¿ya? Pero estábamos hablando qué es lo que uno más probablemente encontraría. En este caso, alguien dijo, Felipe parece que fue que dijo que glóbulo blanco, leucocituria, muy bien. Yo le pregunté, ¿pueden haber cilindros leucocitarios? Eso, pudiera haber cilindros leucocitarios, eso sí. Bien. Lo había dicho antes, porque no. No, pero que yo pensé que me estabas preguntando por cilindros hemáticos, ¿ya? Ya, ¿pueden haber cilindros leucocitarios frente a una pielonefritis? Sí, pueden haber, como también pueden haber cilindros leucocitarios frente a otro tipo de nefritis, porque al hablar del término de nefritis uno se refiere a inflamación del riñón, pero lo que se inflama es la zona como el túbulo intersticio y la zona de la pelvis, por eso se llama pielonefritis. Pielo viene del término de pelvis, inflamación de la pelvis, ¿ya? Pielonefritis, ¿ya? Entonces, pero no es lo más frecuente que uno encuentre en una infección urinaria. ¿Qué es lo que quiero que ustedes me digan que debería haber? Los glóbulos, microorganismos, gérmenes, abundantes, ¿ya? Y eso se pueden ver en el sedimento urinario. ¿Eso no se vería mejor en un cultivo? O sea, ¿también se puede ver en el sedimento? Claro, en el sedimento urinario, acuérdate que el tecnólogo ve ahí el sedimento, por eso su nombre lo dice, como el conchito de la orina, así después de todas las revoluciones, y ve como el precipitado. Y ahí puede haber presencia de glóbulos blancos abundantes, glóbulos de pus, que son los mismos glóbulos blancos que están como destruidos, y gérmenes abundantes, ¿ya? Ahora, si tú quieres especificar qué tipo de germen es y saber qué sensibilidad tiene eso frente a un antibiograma, ahí tú tienes que pedir qué cosa. Urocultivo. Y el urocultivo. ¿Ya? Entonces, este paciente, si consulta la asistencia pública, hay que tomarle un sedimento urinario o una orina completa más un urocultivo. Eso es fundamental, porque ahí vamos a poder establecer qué germen tiene, ¿ya? Y poder al tiro continuar con el tratamiento antibiótico, porque tú pides el examen de orina y puedes al tiro dejarle el antibiótico, deja la constancia del germen antes de empezar a usar el antibiótico. Igual en este caso esta paciente ya recibió nitrofurantoína, que pudiera alterar un poquito, digamos, el resultado del cultivo del antibiograma, pero si persistió febril quiere decir que, como lo dijo una compañera antes, el bicho debió haber ascendido más arriba y le produjo una pielonefritis, así que debe tener todavía infección activa, ¿ya? Ya. Fuera del examen de orina, del sedimento urinario, urocultivo, ¿qué otras cosas más deberían pedir? ¿Un examen de sangre que vea la creatinina? Ya, evaluar la función renal, claro, la creatinina que no debiera estarse afectada, porque digamos, no tendría por qué provocarte una pielonefritis aguda o una infección urinaria, a menos que el paciente estuviese deshidratado y que tuviese una falla renal de tipo prerrenal, ¿ya? Pero debería ser normal la creatinina, ¿ya? Ahora, cuando una persona tiene infecciones altas, repetición, o sea, una pielonefritis crónica, eso sí que a la larga plazo puede ir provocando un daño renal. Pero esta paciente lo que ha tenido previamente refiere a su cistitis, ¿ya? O sea, infecciones urinarias bajas. Entonces, este es como el primer episodio que tiene pielonefritis, ¿eh? Entonces, debería estar normal la creatinina. ¿Qué otra cosa más sería importante pedirle acá? ¿Qué otro examen? ¿Será importante pedirle un perfil hematológico? ¿Usted sabe lo que es un perfil hematológico? A ver, Bárbara. Justo le iba a responder, no sé.
Ya, bueno, es sincera. ¿Alguien sabe, los compañeros, un perfil hematológico que incluye? ¿No? ¿Las células sanguíneas? No. Claro, el perfil hematológico es una forma simplificada del hemograma. El hemograma indica las 3 series más importantes dentro de la sangre, que son la serie roja, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? Y el hemograma te da también la fórmula diferencial de los glóbulos blancos, cuántos son neutrófilos, cuántos son los baciliformes, cuántos son los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, etcétera. Todo eso viene en el hemograma. El perfil hematológico habitualmente es como la forma simplificada del hemograma y lo que te informa básicamente de hematocrito, hemoglobina, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas. Eso es lo que sale en un perfil hematológico. En este caso, ¿será importante pedirle esto? ¿Qué piensan ustedes, Bárbara? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué podría estar alterado ahí? La cantidad de glóbulos blancos. O sea, se podría confirmar. O sea, probablemente si tiene una infección, una pielonefritis, pudiera tener los glóbulos blancos aumentados, como toda infección sistémica, o sea, hacer una leucocitosis en la sangre, tener más de 10.000 glóbulos blancos. Correcto. Pudiera tener también, digamos, el hematocrito pudiera estar normal, ¿ya? A menos que tenga alguna patología crónica, que tenga anemia, pero no, debería ser normal, ¿ya? Y las plaquetas deberían ser normales también, ¿ya? Ya bien, entonces ya hemos pedido perfil hematológico, le pedimos función renal medido por la creatinina, también debería pedirse la urea, nitrógeno ureico, ¿cierto? ¿Ya? Y un examen de sedimento urinario y urocultivo. ¿Ya? Yo creo que como examen básico, así, de acuerdo al diagnóstico, bastaría con eso, ¿ya? Veamos lo que se le pidió. Tiene un perfil hematológico, un hematocrito 36%, una hemoglobina de 12 gramos, que para una mujer joven está ahí media borderline, ¿ya? Glóbulos blancos están aumentados, tiene 17.300. Las plaquetas están normales, 450.000. El BUN, que es nitrógeno ureico, tiene 18. La creatinina tiene 0,96. El sodio tiene 142. El potasio tiene 4. El cloro tiene 102. O sea, esos son los electrolitos plasmáticos, están normales. El sedimento urinario tiene glóbulos rojos 2 a 4 por campo, o sea, está dentro de límites normales. Glóbulos blancos tiene aumentado, tiene más de 100 por campo. Tiene placas de pus, o sea, tiene piocitos, se refiere a eso, tiene placas de pus, abundante cantidad, tiene bacterias abundante cantidad. El urocultivo se tomó, pero está pendiente. Y lo otro que se le pidió fue una ecotomografía renal, una eco renal, que en algunos casos, en cuadros como este, es importante pedirlo, sobre todo si el cuadro febril persistiera después de varios días. Si tú lo empiezas a tratar con antibióticos y sigue con fiebre, la ecografía es importante. Una, para descartar que no haya alguna complicación de la pielonefritis, que por ejemplo el paciente pudiera tener algún absceso perirrenal o perinefrítico, ¿ya? O que no haya a tener algún factor obstructivo agregado, por ejemplo un cálculo que esté enclavado, ¿ya? Así que en algunos casos es importante que se pida, ¿ya? Veamos las fotos, si tiene fotos esta niña. Bueno, ahí esto ejemplifica, digamos, las molestias urinarias bajas, ¿ya? Y como esta es una forma de simbología, digamos, cómo duele la zona, sobre todo cuando la sintomatología es propia de una infección urinaria, se siente mucha sensación de disuria, poliaquiuria, tenesmo, vesical, etc. Y puede tener especial sensibilidad, digamos, en la zona del hipogastrio, ¿ya? Y esta es la maniobra de puño percusión, ¿ya? Y esta es una orina. ¿De qué tipo es esta orina? Sí, al simple vista, ¿cómo se ve? ¿Qué parece esa orina? ¿Ah? Se ve turbia. Turbia, sí, parece una leche condensada, sí, amarillenta, fea, ¿ya? ¿Y esto qué es?
¿Hicieron microbiología ustedes o no? Solo teórico. Solamente teórico. ¿Han estudiado todo teórico ustedes? Sí. Bueno, esto es una placa de agar sangre, el urocultivo, ¿ya? Habitualmente se toma una muestra de orina y se cultiva sobre un medio que sea propicio para el desarrollo bacteriano, y ahí se ve si se desarrollan las bacterias, ¿ya? Entonces, es una placa de agar que se cultivó y se está desarrollando acá colonias de gérmenes. Y esto mirado en el microscopio de luz, se ve esto, ¿ya? Estos como bastoncitos que se ven ahí son Escherichia coli, ¿ya? Entonces, así lo ve el tecnólogo que lo informa, ¿ya? Y bueno, y se llega finalmente al diagnóstico: infección del tracto urinario. Eso es lo que uno abrevia como ITU, infección del tracto urinario, en este caso específico una pielonefritis aguda del lado derecho, ¿ya? Bueno, ya son las... No vamos a alcanzar a ver otro caso más, son las 6:15 casi. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué cosas conversarían este ratito? Doctora, me quedó una duda en relación al sedimento. ¿Podría haber aparición de cristales por la baja hidratación que tenía la masilla? Sí, a veces te informan cristales de urato amorfo. Eso pudieran haber más. ¿Cómo? O sea, no es como un hallazgo muy importante de encontrar. En una pielonefritis, no. Como podrían haber cristales de urato amorfo, pero ponte tú otro tipo de cristales como de oxalato de calcio, en este tipo de patologías no. Cuando el paciente hace, ponte tú, cálculo a repetición, ahí sí hay habitualmente informe de cristales, ¿ya? Cristales de ácido úrico o cristales de oxalato de calcio más frecuentemente. ¿Y otras preguntas más? ¿Qué otras preguntas de este caso o de cualquier otra cosa relacionada con la semiología que puedan preguntar? Yo tengo una duda, Dime nomás. que no es sobre este caso, la dejé grabada porque ya se me olvidó, pero ahí la voy a poner en el altavoz. ¿Cómo puede haber una poliuria por diuresis acuosa que se caracteriza por una osmolaridad urinaria muy baja? Eso significa que para equilibrar las osmolaridades, o bien yo quito solutos de la médula y me quedo con una hiponatremia, o bien tengo que absorber agua desde el túbulo hacia la médula para equilibrar las osmolaridades. Y allí no habría una poliuria, porque disminuiría la cantidad de agua que va a terminar eliminándose. También, ¿cómo puede ser esta causada por una falta de antidiurética si la antidiurética actúa a nivel distal del túbulo renal para terminar con el túbulo renal de la nefrona para terminar con el proceso después ya de haber habido una reabsorción obligada en el túbulo proximal? El túbulo distal al final lo que hace es dar los últimos toques en la regulación, que no sé si son tan importantes. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Marco. Marco, bueno. Mira, en general, tal como dices tú ahí, la orina, en cuanto a la concentración, el toque final justamente se le da en la nefrona distal, a nivel del túbulo colector. Y es ahí donde actúa, digamos, la hormona antidiurética. Y el grado de concentración de la orina depende de los niveles de hormona antidiurética. Si una persona, normalmente, digamos, una persona en condiciones que esté deshidratado, ¿qué cosa sucede con la hormona antidiurética? Aumenta, ¿ya? Eso es lo normal. Y eso debería hacer que la orina fuera sumamente concentrada, porque la hormona antidiurética está aumentada y por lo tanto
te concentra la mayor cantidad de orina, digamos, por lo tanto se reabsorbe la mayor cantidad de agua a nivel del túbulo contorneado distal y colector, ¿ya? Eso es lo normal. Por el contrario, si una persona empieza a ingerir abundante cantidad de líquido, ¿ya? O ponte tú ya que empieza a tomar mucha cerveza, ¿qué es lo que pasa? Disminuye tu osmolaridad plasmática y eso te frena, digamos, la producción de hormona antidiurética, ¿ya? Y en ese caso está frenada la hormona antidiurética y por lo mismo la persona va a tener una poliuria, va a orinar mucho y va a eliminar el exceso de agua, ¿ya? Tú preguntaste en forma específica por cómo puede haber una diuresis, una poliuria acuosa con baja osmolaridad de la orina. Justamente por eso, porque hay una patología específica que es la diabetes insípida, en la cual hay un déficit de producción de hormona antidiurética. Por lo tanto, estas personas en forma patológica no están produciendo hormona antidiurética y esto hace que no hay concentración de la orina, no hay posibilidad de concentrar la orina. Y esto te va a provocar una poliuria acuosa, o sea, una poliuria con una densidad urinaria y una osmolaridad urinaria muy baja, ¿ya? Y grandes cantidades, por eso que se da la poliuria acuosa, y son orinas muy hipoosmolares. Lo contrario va a ocurrir en la sangre, probablemente el paciente va a tener una hiperosmolaridad porque va a tender a deshidratarse. Esto sucede, por ejemplo, en pacientes que tienen una diabetes insípida, en patología del sistema nervioso central, por ejemplo, un paciente que ha tenido un TEC grave o que ha sido operada de la hipófisis y que le ha afectado el hipotálamo, ese tipo de patología. En eso, digamos, se produce un déficit de la hormona antidiurética a nivel central. Y la otra posibilidad es que haya producción normal de hormona antidiurética, pero esta no actúa a nivel periférico, a nivel de riñón, por un trastorno como en la afinidad de la hormona antidiurética con el túbulo. Eso se llama una diabetes de tipo nefrogénica, una diabetes insípida nefrogénica, que es por un problema de resistencia a la acción de la hormona antidiurética. En ese caso también no puede actuar la hormona antidiurética, y eso también se traduce en poliuria acuosa, ¿ya? Así que eso, todo está dado por la hormona antidiurética, la capacidad que tenga para concentrar la orina, ¿ya? Y el riñón es tan capo, por así decir, es tan magnífico en ese sentido, que es capaz de llevar la osmolaridad en un rango muy amplio, desde orinas sumamente concentradas, de 1200 milosmoles por litro. La osmolaridad de la sangre es un alrededor de entre 280 y 290. Puede aumentar 4 veces la osmolaridad de la sangre, la orina, en situaciones de deshidratación máxima, ¿ya? Que la orina se requiere que salga muy concentrada. Como en concentraciones, cuando el paciente está muy diluido, cuando está, digamos, muy hiposmolar, puede diluir, botar el exceso de agua y producir una orina muy hiposmolar de 50 milosmoles. O sea, la orina puede variar entre 50 hasta 1200 milosmoles. Eso es gracias al riñón. Y eso, cuando la persona tiene sus riñones sanos, se mantiene indemne. Cuando el paciente tiende con el transcurso del tiempo a perder su capacidad de función renal por cualquier patología como una diabetes, etcétera, va perdiendo esa capacidad para concentrar la orina. Y por eso que esas orinas son más parecidas al plasma, se llama diuresis isosmolar. Eso habla de que pierde su capacidad para concentrar. No sé si se me entiende un poco el concepto desde el punto de vista de fisiología. Entonces, la mayor parte de la concentración se da por la antidiurética. Claro, en el túbulo distal. Ahí es donde, como tú dices, se le da el toque final. Pero también en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, ¿ya? Pero la que define finalmente el grado de concentración de la orina es la zona del túbulo distal, de la nefrona distal. Ah, ya. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el caso o como le digo, con la semiología o alguna otra cosa que quieran conversar?
Yo tengo una duda, es que no lo entendí bien, la verdad. La diferencia entre disuria y dolor miccional, o sea, no Mira, logro entenderlo bien. ese disuria significa disconfort al orinar. Y para algunas personas, digamos, igual como que, y para algunos médicos incluso, lo utilizan en forma indistinta al dolor miccional. Pero en el fondo, disuria en el estricto rigor significa disconfort al orinar, ¿ya? Igual al tener disconfort, una persona significa que tiene un poco de dolor, ¿ya? Pero uno puede poner en la historia clínica disuria y dolor miccional, ¿ya? En forma aparte, ¿ya? Pero Ya. eso. Entendido. Muchas gracias. Bueno, ya son las... Doctor, Ya, dímelo. no, ¿Sí? una pregunta nada que ver. Si usted va a mandar este PPT como para repasar o no. Mira, sí, yo preparé varios casos clínicos con distintos síndromes, ¿ya? Este era el síndrome de infección urinaria, pero sí, finalmente se los voy a compartir todas las diapositivas, como lamentablemente casi siempre alcanzamos viendo un solo caso, pero más que los diagnósticos, acá me interesa la parte de cómo se llegó a todo este proceso de la historia clínica, examen físico y diagnóstico sindromático. Uno no quiere que ustedes sepan, digamos, dentro de un síndrome nefrótico, con que se queden con síndrome nefrótico me conformo, digamos, ¿ya? No, yo no le preguntaré a este nivel por una glomerulonephritis en especial, ¿ya? Así que eso, igual con respecto a cuando se le haga las pruebas de semiología, va a ser relacionada con la semiología renal, ¿ya? Cosas básicas, no así tan específicas, ¿bien? Después, el próximo semestre, cuando ustedes estén en clínica 1, ahí vamos a tener módulo de nefrología. Ahí sí que las exigencias van a ser mayores. Bueno. Gracias, doctor. Listo, chao, que estén muy bien. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, Gracias. Chao, doctor. Chao. Chao, chao, que les vaya bien. Igual.